¿Alguna vez se ha sentido perdido, como si caminara por una carretera interminable sin saber qué dirección tomar? Y si te dijera que este sentimiento de pérdida puede ser en realidad la primera señal de que algo increíble está ocurriendo en tu interior, algo que podría cambiar tu vida para siempre. Imagina un momento en el que todo lo que conoces, tu rutina, tus creencias, tus valores, empieza a desmoronarse. Puede que se haya enfrentado a una pérdida inesperada, a una crisis personal o incluso a un cambio que parecía sencillo pero que acabó poniendo su mundo patas arriba. Ahora piensa en cómo eso te hizo cuestionar todo lo que sabías de ti mismo. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestro camino? Estos momentos de incertidumbre, dolor e incluso caos suelen ser los primeros signos de un proceso profundo y transformador llamado despertar espiritual. Pero, ¿qué es exactamente este despertar espiritual y por qué parece tan aterrador, pero al mismo tiempo tan atractivo? El despertar espiritual no es algo reservado a unos pocos elegidos o a quienes tienen una vida perfecta. Se trata de un viaje interno, único y personal, que cualquiera de nosotros puede experimentar. Lo más sorprendente puede ser que el despertar a menudo comienza de forma inesperada, como una crisis nerviosa, una crisis o incluso un momento de aparente desesperación. Y aunque suene aterrador, es precisamente en este punto donde comienza la transformación más profunda que podemos experimentar. ¿Sabía que, a lo largo de la historia, grandes pensadores, filósofos y líderes espirituales han pasado por algo muy parecido a lo que usted puede estar experimentando ahora? Personas como Eckhart Tolle, que describen sus experiencias de crisis existencial, en las que la vida parecía carecer de sentido, pero a través de las cuales encontraron una profunda paz y claridad. Estas personas no nacieron iluminadas, ni tuvieron que seguir un camino tradicional para conseguirlo. Como ellos, tú también puedes experimentar tu despertar, independientemente de las circunstancias de tu vida. Pero, ¿qué ocurre exactamente cuando alguien pasa por este despertar? ¿Cómo se produce? Y, lo que es más importante, ¿cómo puede navegar por este proceso de forma más consciente y fluida? Estas son las preguntas que vamos a explorar juntos. Y créeme, comprendiendo las etapas de este despertar, podrás prepararte para él de forma más sabia y consciente. Lo que tienes que saber es que el despertar espiritual es un viaje que comienza con una ruptura y conduce a la reconstrucción de un nuevo yo. Igual que una casa en ruinas puede reconstruirse desde cero, nuestro ser también puede remodelarse. Cada experiencia difícil, cada momento de duda, es como una piedra angular que contribuye a construir una nueva perspectiva de la vida. Y tú, a diferencia de muchos, estás a punto de emprender este viaje de forma más consciente. Así que, antes de sumergirnos en las etapas del despertar espiritual, imagínate por un momento pasando por una de estas fases. Tal vez ya hayas experimentado alguna de ellas, tal vez estés en ellas ahora. ¿Alguna vez se ha encontrado en un momento de profunda introspección, en el que todo lo que le rodeaba parecía una ilusión y sentía que necesitaba algo más? Si la respuesta es afirmativa, va por buen camino. Ahora piensa en esto. La vida no sucede por casualidad. Cada momento de dolor, cuestionamiento y crisis es una oportunidad para reconectar con la esencia más profunda de lo que eres. Es como si el universo te dijera, es hora de despertar, es hora de evolucionar. Y como todos los grandes momentos de transformación, el despertar espiritual puede ser un proceso gradual, pero también sorprendente e incluso mágico. Así que no temas si se revela de forma inesperada. ¿Listo para entender mejor este proceso? Así que empecemos a explorar las 5 etapas del despertar espiritual que te guiarán a través de este viaje de autoconocimiento, superación, en última instancia, iluminación. Caos. Despertar a través de la crisis. Imagínese por un momento viviendo una vida tranquila, con una rutina estable.
cuando de repente ocurre algo inesperado. Puede ser la pérdida de un ser querido, un cambio repentino de trabajo, tal vez un accidente o una enfermedad que lo cambie todo. Este tipo de acontecimiento, que a primera vista parece un golpe del destino, es a menudo la primera señal de algo mucho más grande en juego, el comienzo de un despertar espiritual. Lo que mucha gente no sabe es que, paradójicamente, el caos puede ser el punto de partida de uno de los mayores procesos de transformación interna que podemos experimentar. A veces la vida parece empujarnos fuera de nuestra zona de confort, desafiando nuestras creencias y certezas más profundas. El caos nos obliga a mirar hacia adentro y cuestionarnos lo que realmente importa. Cuando hablamos de caos, nos referimos a momentos en los que nuestro mundo, tal y como lo conocemos, se desmorona. Lo que parecía una estructura sólida se rompe y nos enfrentamos a una realidad fragmentada. Puede ser algo grande y visible, como una pérdida significativa, o algo más sutil, como una crisis existencial que nos haga replantearnos nuestra vida. Eckhart Tolle, uno de los nombres más importantes en el debate sobre el despertar espiritual. En su libro El poder de la hora, Tolle describe su propia experiencia de despertar espiritual. Durante años vivió sumido en una profunda angustia y depresión, hasta que una noche tuvo una revelación espontánea que cambió su vida. Pasó de una profunda crisis de desesperanza a una sensación de paz interior que nunca antes había experimentado. La crisis emocional que experimentó fue el caos que inició su despertar. Este proceso no es único. Muchos otros grandes maestros espirituales pasaron por momentos de crisis antes de alcanzar la iluminación. El maestro Zen, por ejemplo, habla a menudo de que la iluminación no es algo que se produzca de forma gradual o predecible, sino que suele desencadenarse por un cambio radical, el caos. La ciencia también ha reconocido que los momentos de crisis pueden impulsar el crecimiento personal y espiritual. Estudios recientes en el campo de la psicología demuestran que las personas que afrontan grandes retos como la pérdida de un ser querido o la superación de una enfermedad grave suelen informar de una profunda transformación en su visión de la vida. Estos datos indican que el dolor y el sufrimiento suelen preparar el terreno para una nueva perspectiva de la vida. El caos nos obliga a cuestionar nuestras creencias y a reconsiderar nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Despertar espontáneo y cambio de conciencia. Sin embargo, no todos los despertares se producen a través del caos. También hay quienes experimentan un despertar espontáneo, una especie de toma de conciencia que se produce sin un acontecimiento traumático importante. Este despertar puede ser tan sencillo como un cambio de perspectiva o un momento de profunda introspección, como en el caso de Michael Singer, maestro espiritual y autor de The Art of Focus. Singer describe cómo tuvo un momento de iluminación, simplemente sentado en el suelo de su salón, sin ninguna causa externa aparente. Este tipo de despertar espontáneo es cada vez más frecuente en nuestra sociedad moderna, y muchos estudiosos creen que es el reflejo de un cambio en la conciencia colectiva. Independientemente de cómo comience el despertar, ya sea a través del caos o de forma espontánea, una cosa queda clara: las grandes preguntas existenciales comienzan a surgir. ¿Cuál es el verdadero propósito de mi vida? ¿Hay algo más allá de la realidad material? ¿Qué es lo que realmente importa? Son preguntas que suelen surgir cuando la mente comienza a abrirse a algo más grande que la simple supervivencia cotidiana. Este despertar a propósito es una de las primeras señales de que estamos empezando a avanzar hacia una nueva forma de ver el mundo. Nos saca de la superficialidad de la vida cotidiana y nos pone en contacto con la esencia de lo que somos. En la primera parte de nuestro viaje, hablamos del caos, ese momento difícil que nos empuja fuera de nuestra zona de confort, obligándonos a mirar hacia adentro y a empezar a cuestionar nuestras vidas. El caos es el punto de partida,
Pero ahora, a medida que nos adentramos en la evolución exponencial, el despertar empieza a adoptar una forma más iluminada y poderosa. Esta es la fase en la que empezamos a ver la vida con nuevos ojos, y todo lo que nos rodea parece volverse más vívido, más real. Pero, ¿qué significa esta evolución exponencial? En términos sencillos, es la expansión acelerada de nuestra percepción, en la que experimentamos un aumento espectacular de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Todo empieza a tener más sentido y la conexión con el universo parece más clara. La evolución ya no es un proceso lento lineal. Ahora parece crecer exponencialmente, como si hubiéramos desbloqueado una nueva capa de nuestra conciencia. Durante esta fase de evolución exponencial, empiezas a sentir una profunda conexión con todo lo que te rodea. Esta conexión puede describirse de varias formas. Algunos hablan de un sentimiento de unidad con el universo, como si todos los seres humanos, animales, plantas e incluso el planeta estuvieran entrelazados de una forma que antes era invisible. Los colores del mundo parecen más vivos, los sonidos más claros y se empieza a percibir la belleza de las cosas sencillas de la vida cotidiana. Por ejemplo, imagina que estás paseando por un parque y de repente te fijas en los detalles de las hojas de los árboles, el canto de los pájaros e incluso la forma en que la luz del sol se refleja en el agua. Todo parece tener un significado más profundo. No es solo naturaleza, es una experiencia trascendental, donde cada momento se convierte en una revelación. Este es uno de los principales signos de la evolución exponencial. El mundo se convierte en un lugar más mágico, lleno de vida, propósito y belleza. Y esto se debe a que nuestra conciencia se ha expandido. Conectamos con algo más grande que nosotros mismos y empezamos a darnos cuenta de que todos estamos en un viaje común. Puede que sea la primera vez en su vida que sienta realmente la conexión con su propio corazón y con los demás de una forma verdadera y profunda. Las emociones que antes parecían superficiales ahora adquieren un nuevo significado. La compasión, el amor, la alegría genuina e incluso la tristeza parecen más intensas, más reales. Pero lo que realmente ocurre es que estás sintonizando con tu yo interior. Este proceso de despertar el corazón es la clave para comprender cómo las emociones no son meras reacciones, sino guías. Se convierten en indicadores importantes de dónde te encuentras en tu viaje espiritual. El despertar del corazón es una conexión directa con nuestro propósito en la vida. Cuando nuestro corazón está abierto, estamos más alineados con lo que nuestra alma vino a hacer en este mundo. Es durante esta fase cuando las sincronicidades o coincidencias significativas empiezan a suceder con más frecuencia. Conoces a personas que parecen tener exactamente las respuestas que necesitas, o acontecimientos que suceden de una forma que parece orquestada por el universo. No es casualidad. Tu energía está ahora más alineada con el flujo natural de la vida, y el universo empieza a conspirar a tu favor. Otro aspecto fascinante de esta fase es el despertar de las capacidades intuitivas. Puede que empieces a darte cuenta de que tienes una mayor capacidad para entender a los demás, para intuir lo que hay detrás de sus palabras o acciones. Algunas personas afirman tener una mayor claridad mental o la capacidad de intuir lo que está bien o mal con mayor rapidez y precisión. Tal vez esté empezando a sentir una intuición aguda, como una guía interior que siempre ha estado ahí, pero que ahora puede escuchar con más claridad. Esta fase suele denominarse despertar psíquico, en la que comienza a intensificarse la percepción más allá de los sentidos físicos. Algunos incluso descubren habilidades extraordinarias, como la capacidad de curar, comprender profundamente los sentimientos de los demás o acceder a información intuitiva. La emoción más común que surge durante esta etapa es la alegría. La auténtica felicidad proviene de la conexión con el corazón y el universo. Quienes atraviesan este momento de evolución exponencial suelen sentirse como si flotaran en un estado de ligereza.
No se trata de una felicidad superficial, sino de un profundo estado de gratitud y aprecio por la vida. Es importante recordar que esta fase es un momento mágico, pero también fugaz. Como cualquier etapa del despertar espiritual, prepara el terreno para la siguiente, que puede ser más difícil. Aún así, mientras dura, es un estado de pura euforia espiritual, en el que la vida parece cobrar un nuevo brillo. Después de experimentar una evolución exponencial, en la que el mundo parece más vívido y nuestra conexión con todo lo que nos rodea se hace más clara, llega un momento que puede parecer paradójico. Parece que después de todo el brillo de la expansión espiritual, nos encontramos en un espacio vacío y silencioso. Esta fase se conoce como la noche oscura del alma, una etapa en la que la luz que una vez nos iluminó parece desaparecer. Pero como todo en el despertar espiritual, la noche oscura no es un final, sino una fase de transición. Aquí, a diferencia de la intensa alegría de la etapa anterior, nos enfrentamos a la incertidumbre, al vacío y a la sensación de que todo lo que creíamos cierto ahora está en duda. Imagina que has estado escalando una montaña, admirando la espectacular vista, y de repente te ves abocado a un espacio de oscuridad total. Este vacío puede ser aterrador, ya que la dirección parece incierta y a veces incluso la idea de un propósito parece lejana. La noche oscura del alma suele ser un proceso de recalibración. Es cuando nos vemos obligados a integrar todo lo aprendido en las etapas anteriores. Durante esta fase, podemos sentirnos desconectados de nuestro propósito, nuestra espiritualidad e incluso nuestra identidad. Algunas personas atraviesan profundas crisis espirituales o emocionales, en las que las certezas que antes parecían sólidas empiezan a desintegrarse. Puede que te sientas perdido, sin rumbo, sin saber qué camino tomar. Sin embargo, contrariamente a lo que muchos piensan, la noche oscura no es un signo de fracaso, sino de profundo crecimiento. En este vacío, empezamos a reflexionar profundamente sobre lo que es realmente importante, lo que tenemos que dejar ir para seguir adelante. Las viejas creencias y apegos empiezan a disolverse, creando espacio para una nueva comprensión y una nueva perspectiva de la vida. Esta fase puede ser desafiante, pero también es un momento en el que las raíces de nuestra transformación espiritual se fortalecen. El vacío no es la ausencia de significado, sino el espacio en el que nos preparamos para un nuevo capítulo más alineado con nuestro verdadero yo. Cuando pasamos por esta fase, descubrimos que aunque vacío fue difícil de afrontar, nos purifica y nos prepara para la siguiente etapa de nuestro viaje. Al igual que el proceso de dar a luz, solo a través de la oscuridad puede brillar más la luz. La salida de la noche oscura del alma pasa por una profunda aceptación de quiénes somos realmente, sin las capas de identidad que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Tras la intensa y a menudo desafiante experiencia de la noche oscura del alma, hemos llegado a una fase que, aunque más tranquila, es igualmente importante para nuestro viaje espiritual. Esta etapa, llamada conexión con la tierra, es cuando empezamos a sentir que por fin hay un equilibrio entre los altibajos de nuestro proceso de transformación. Es como si, después de atravesar una tormenta, por fin hubiéramos encontrado un terreno firme y estable donde volver a construir. Pero, ¿qué significa exactamente estar conectado a la tierra? Después de todas las fases de expansión, profundos cuestionamientos e incluso dudas existenciales, es el momento de reconstruir, de volver a la esencia de lo que somos y encontrar nuestro centro. En otras palabras, el arraigo consiste en encontrar estabilidad y seguridad, tanto emocional como espiritual, en medio de todo lo que ya hemos vivido y aprendido. La conexión con la tierra es el proceso de cultivar una base sólida en la que podamos empezar a manifestar lo que hemos aprendido en todas las fases anteriores.
Al igual que un árbol necesita raíces profundas para sostenerse, nosotros también necesitamos estar enraizados en nuestra verdadera esencia para vivir una vida equilibrada y con propósito. En esta fase, las energías que antes estaban en constante flujo empiezan a estabilizarse. Las emociones intensas de la fase anterior empiezan a remitir y las turbulencias internas dan paso a un estado de mayor calma y claridad. La sensación de haber encontrado por fin tu lugar en el mundo, de estar alineado con tu verdad interior, es como una vuelta a casa, un hogar que no está fuera de ti, sino dentro de ti mismo. Una de las características de esta fase es que empezamos a experimentar una estabilidad emocional que quizá nunca antes habíamos conocido. Las grandes fluctuaciones emocionales, los altibajos de la vida, empiezan a perder intensidad. Esto no significa que desaparezcan todos los retos, sino que ahora disponemos de las herramientas internas para afrontarlos de forma más serena y centrada. Es como si las tormentas internas que antes nos arrastraban ahora nos encontraran con unos cimientos fuertes que no se pueden sacudir. Esta fase también implica integrar todo lo que hemos aprendido. Ahora que hemos pasado por la crisis, el dolor y la euforia de la transformación, estamos listos para aplicar nuestra sabiduría en la vida cotidiana. Las preguntas existenciales que surgieron en momentos anteriores empiezan a responderse de forma práctica. Lo que antes parecía lejano o intangible pasa a formar parte de nuestra vida cotidiana, y podemos ver cómo aplicar esta nueva visión del mundo a las decisiones que tomamos. Otro aspecto importante de esta fase de enraizamiento es la conexión con la naturaleza. Tras experiencias de expansión espiritual, muchas personas sienten una profunda necesidad de volver a conectar con el mundo físico que les rodea. La tierra, las plantas, los animales, el cielo, todas estas cosas adquieren un significado más profundo. Y es esta reconexión con la naturaleza lo que a menudo nos ayuda a mantener el equilibrio. La naturaleza tiene el poder de recordarnos nuestra propia fuerza interior. Al igual que un árbol es capaz de resistir el viento, pero también adaptarse a los cambios de estación, nosotros también estamos llamados a adaptarnos, manteniendo intacta nuestra esencia. Caminar al aire libre, sentir la tierra bajo nuestros pies o simplemente observar el ciclo de la vida que nos rodea ayuda a reforzar nuestra conexión con el mundo físico, aportándonos un sentimiento de pertenencia y estabilidad. Una de las transformaciones más poderosas de esta fase es el renacimiento del propósito. A lo largo del camino, las dudas y las incertidumbres pueden habernos hecho cuestionarnos lo que realmente queremos de la vida. Pero ahora que estamos más arraigados, nuestra verdadera misión empieza a emerger con mayor claridad. Manifestación y propósito, vivir el nuevo yo. Tras pasar por las intensas fases del caos, la evolución, el vacío y el arraigo, llegamos a un punto crucial de nuestro viaje, la manifestación de nuestro verdadero propósito. En esta última etapa, el camino espiritual ya no es un proceso de aprendizaje interno y solitario, sino que se vuelve práctico y visible en el mundo que nos rodea. Aquí empezamos a ver los frutos de nuestro trabajo interior y a experimentar el cambio que siempre hemos buscado. Ahora, en nuestro proceso de despertar, estamos siendo más conscientes de quiénes somos realmente. Todo lo que hemos vivido hasta ahora, las dificultades, los momentos de cuestionamiento, la búsqueda de respuestas, empieza a manifestarse de forma concreta. Ideas y sueños que antes parecían lejanos empiezan a tomar forma. La persona que éramos antes, llena de dudas y limitaciones, empieza a dar paso a un nuevo yo, más alineado con su verdadero potencial. Por ejemplo, alguien que antes se veía a sí mismo perdido y sin rumbo puede sentir ahora una claridad absoluta sobre su misión en la vida. Puede que de repente descubra una pasión por ayudar a los demás o el deseo de dedicarse a una causa mayor. Este propósito no es algo que venga de fuera, sino algo que siempre ha estado ahí, esperando el momento adecuado para florecer. En esta fase,
empiezas a darte cuenta de que el universo conspira a tu favor. Lo que antes parecía pura coincidencia ahora resulta ser parte de un proceso sincronizado. Sin embargo, la manifestación no es algo pasivo. Ahora que hemos encontrado nuestro propósito, tenemos que actuar en consonancia con él. El universo puede abrir puertas, pero depende de nosotros atravesarlas. Esta fase consiste en tomar decisiones valientes y actuar con confianza, sabiendo que estamos en el camino correcto. El propósito que se manifiesta en el mundo empieza ahora a traducirse en acciones cotidianas, ya sea en nuestra profesión, nuestras relaciones o incluso nuestras aficiones. El despertar espiritual no es un acontecimiento puntual, sino un proceso continuo de crecimiento y expansión. Con la manifestación de nuestro propósito, empezamos a vivir de acuerdo con la verdad que descubrimos a lo largo de este viaje. A cada paso, el mundo que nos rodea se convierte en un reflejo de nuestro nuevo yo, más auténtico, más equilibrado y más conectado con el todo. Ahora podemos mirar atrás y ver todas las fases por las que hemos pasado: el caos, la evolución, la noche oscura, el enraizamiento. Cada una de estas etapas fue esencial para llevarnos a donde estamos ahora, listos para manifestar nuestras verdades y vivir nuestro propósito con confianza. Y, lo que es más importante, sabemos que aún nos queda camino por recorrer, lleno de nuevos descubrimientos y oportunidades para crecer aún más. Ahora que has recorrido estas etapas del despertar espiritual con nosotros, puedes ver que este proceso no es lineal ni fácil, pero sin duda es un viaje profundamente transformador. Lo que comienza con el caos, pasa por momentos de expansión, oscuridad y recalibración, hasta que encuentra un punto de estabilidad y claridad que culmine en la manifestación del propósito. Es en realidad un ciclo de renovación continua. No es el final de un viaje, sino el comienzo de algo nuevo. El despertar espiritual es una puerta abierta a una vida más auténtica, más alineada con nuestro verdadero yo y con el universo. A medida que avanzas en este viaje, pueden surgir nuevas preguntas y retos, pero con cada fase que superas, te haces más fuerte y más consciente. Lo que antes parecía imposible de comprender o alcanzar, ahora se revela con mayor claridad. Cada persona tiene su propio camino hacia el despertar. Para algunos, ocurre de repente con intensidad. Para otros, es un proceso más gradual. Pero independientemente de cómo se desarrolle, una cosa es cierta: el despertar nunca es un hecho aislado. Es una experiencia colectiva, porque cada uno de nosotros está interconectado con los demás y con el universo. Lo que aprendes, creces y manifiestas resuena no solo en tu vida, sino también en el mundo que te rodea. La verdadera esencia del despertar espiritual es darse cuenta de que, a medida que evolucionamos, no solo buscamos algo fuera de nosotros, sino que despertamos lo que ya está dentro. Ahora te invito a reflexionar. ¿Dónde te encuentras en este viaje? ¿Estás en medio del caos, buscando un nuevo propósito? ¿O quizás estás experimentando la tranquilidad y la claridad de una nueva perspectiva? Independientemente de dónde te encuentres, debes saber que cada paso es válido, que cada desafío es un peldaño hacia el siguiente nivel de tu evolución espiritual. Cuando des el siguiente paso, recuerda que el despertar no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y transformación. Nunca termina, porque el viaje espiritual es eterno. Y a medida que continúes, siempre habrá más por descubrir, más por aprender y más por ser. Lo que importa por encima de todo es que sigas adelante. Sigue buscando, sigue creciendo, sigue despertando la verdad de tu vida.